Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una edición más del podcast de su canal favorito, Contenido Neto, Podcast. Estamos en nuestro episodio número 5 y como ya habrán deducido por el título, vamos a hablar de quizá la mejor película de terror de todos los tiempos, El Exorcista de 1973. Primero que nada, quiero darles las gracias a los 839 suscriptores. Les agradezco mucho que se sigan suscribiendo a pesar de que no puedo subir videos con la frecuencia con la que me gustaría. El último video, al menos desde la grabación de este, es de hace 3 semanas, casi 4, el mes, lo lamento mucho. Créanme que hago mi mejor esfuerzo por traerles contenido nuevo de forma frecuente. Bueno, aprovechando que el mes del horror comenzó hace solo 7 días, quiero hablarles de El Exorcista y la peculiar historia que yo tengo con esta película. Me parece que corría el año de 1997 cuando estaba mi familia reunida en la sala viendo El Exorcista. Yo tendría 3 años, máximo 4 o mínimo 2, pero no pasaba de esos. Y la estábamos viendo todos. Yo estaba acostado en el piso de la sala con los ojos como platos del impacto, envuelto en la cobija del miedo, pero sin poder apartar mi vista de la tele. Sin duda sabía que estaba ante una película magistral a pesar del miedo que me generaba. Les juro que el trauma me duró 20 años, pero ahorita les digo un poco más. Terminó la película, yo estaba súper asustado, no podía dormir, tenía miedo, pero no se lo comenté a nadie hasta que no pude más, ya que vivir con miedo es igual a no vivir. Y le dije a mi hermano mayor de mi miedo y bueno, como a la mayoría de los hermanos mayores, en lugar de validar mis emociones, me dijo que la historia sobre la que se basó la película era de un niño de mi edad que había sido poseído y yo sentía que yo también iba a ser poseído, sentía que se me subía la temperatura, la verdad es que me sugestioné demasiado y bueno, al final no pasó nada de lo que yo me imaginaba, pero recuerdo haber rezado con vehemencia, haber tomado el misal dominical para que me protegiera. No, la verdad es que ya pasó, pero sí creo que no fue lo más sano para mí en ese entonces haber visto la película a tan temprana edad. Bueno, el miedo me duró tanto que cuando se estrenó una película de la que hablaremos más adelante, El exorcismo de Emily Rose de 2005, yo rechacé verla en cines, no quería ni ver los trailers ni los pósters, nada. Y les decía, 20 años me duró el trauma, a pesar de que soy fanático del género de horror, de que me gustan mucho las películas de terror. Después de las películas animadas de Disney fueron las que iniciaron mi amor por el séptimo arte. La verdad es que El Exorcista no me sentía ni mental, ni psicológica, ni sentimentalmente para volver a verla. Hasta que 20 años después de cuando la vi por primera vez, en el 2017, si la memoria no me falla, decidí verla nuevamente. Y bueno, la verdad es que ya no me traumó. De hecho, la disfruté mucho porque, aparte de todo, pues es una muy buena película. Entonces, bueno, de ahí ya superé mi miedo, superé mi trauma, pero la verdad es que era una historia que quería compartirles porque creo que eso es lo que hace una buena película de terror. Entonces, está basada en la novela homónima de 1971. De hecho, el guión fue adaptado por el mismo autor de la novela, William Peter Blatty. Me veo tentado a leer el libro, la novela, quizá lo haga y bueno, haga un video al respecto. La película obviamente fue aclamada por la crítica y fue un éxito en taquilla. De hecho, tenía el récord de la película de horror con más ganancias en su estreno hasta que le fue arrebatado en 1997, curiosamente cuando yo la vi por primera vez, por Scream 2, que ya saben que es una consentida del canal.
Entonces, bueno, la película, como ya decía, fue un hito mundial, recibió 10 nominaciones, lo cual era algo totalmente inusual en aquella época que una película de terror fuera nominada al Oscar, y recibió 10 nominaciones, entre ellas mejor película, pero solo ganó 2, que fue a mejor sonido y por supuesto mejor guión adaptado para William Peter Blatty. Creo que también parte de lo que ha hecho esta película que sobrepase las barreras del tiempo fueron todos los mitos que se desarrollaron a su alrededor. Yo recuerdo de cuando la vi por primera vez a finales de los 90, principios de los 2000, haber visto varios programas documentales donde se hablaba de que durante la producción de la película pasaron cosas inexplicables, sufrieron accidentes, se incendiaban sets, que la vida y carrera de Linda Blair, la protagonista, se había destruido por haber interpretado pues a una poseída, por haber actuado blasfemias hacia Dios, hacia la religión. Entonces creo que todo ese misticismo es lo que ha llevado a que la película sea un referente también, incluso para las personas que no la han visto, es decir, la conocen, saben que es de la niña poseída, que gira su cabeza 360 grados. Entonces, creo que eso ha hecho que la película también sobrepase pues el tiempo. Y bueno, ya luego que te vas informando, pues sabes que muchos de estos rumores no son ciertos. Inclusive la película, para quienes no lo sepan, contó con 2 secuelas, podemos decir El Exorcista 2 y 3. En la 2 de hecho aparece Linda Blair, quieren continuar con pues la historia, es una secuela directa, pero yo la verdad no sabía que existía, nunca había oído hablar de ella hasta pues el auge que ahora tiene la internet y las redes sociales. Fue un fracaso en taquilla y crítica, y por eso lanzaron una tercera. ¿Por qué por eso? Porque la tercera, digamos El Exorcista 3, está basada en otra novela del mismo autor. Quizá creyeron que no con un guión original, sino basados otra vez en un libro del creador, pues iban a entregar un producto decente, pero bueno, la verdad es que no fue así. Por eso yo creo que nadie las ha visto y a nadie le interesa verlas. No obstante, como ya mencioné, en 2005 se estrenó la película El exorcismo de Emily Rose, que no tiene ninguna relación con El Exorcista más allá de la trama o la temática. Sin embargo, creo que es la mejor película de exorcismos después de El Exorcista. La verdad es que es muy muy buena película, ya que no solo es de terror, de horror, sino también es como una película de crimen. La verdad es que es muy buena, si no la han visto se las recomiendo. Está muy bien hecha. La verdad es que para mí sería la segunda mejor película después de El Exorcista. Además de que la influencia del Exorcista en la cultura, pues digamos que creó un subgénero de horror, el de los exorcismos, ya que si bien solo El Exorcista 2 y 3, que ya mencioné, están relacionadas directamente, todas las películas de exorcismos deben su origen a El Exorcista de 1973. Ya se han exagerado algunos elementos, ya son otros los poseídos, niños, mujeres, papas, según lo que tengo entendido de la última película que se estrenó con esta temática. Y todo eso es gracias a El Exorcista y lo que hizo por el género de horror y por la historia del cine. Inclusive en 2004, 31 años después del estreno de la original, salió, digamos, El Exorcista 4, que era en realidad una precuela que estaba basada, sí, en los personajes en la historia del Exorcista, pero igual fue un fracaso en taquilla, en crítica, y ni siquiera me acordaba que existía hasta que decidí grabar este episodio. Me parece que se llamaba El Exorcista El Comienzo. Y bueno, hablando de años y de que
31 años y todo esto. Como saben, este fin de semana se estrenó en cines de todo el mundo El Exorcista Creyentes de 2023, a 50 años del estreno de El Exorcista. Y cuando empezó este año, que hice mi lista de películas que deseaba ver en cines, yo tenía entendido que iba a ser un remake de El Exorcista. Entonces me parecía interesante la propuesta, volver a hacer la película, quizás con un ambiente contemporáneo. Entonces iba a ser algo interesante de ver, pero ya luego que salió el tráiler, al menos yo me enteré que no iba a ser un remake, sino que era supuestamente una secuela directa. Es decir, aplicaron la que hemos visto ya han hecho otras franquicias de horror, de olvidar todas las secuelas y solo basarse en la primera y la más exitosa. Entonces El Exorcista Believer de 2023 supuestamente es ahora sí la secuela canónica de El Exorcista de 1973. No la he visto en cines y no creo hacerlo porque pues desde que vi el primer tráiler, el segundo tráiler, como que no me llamó la atención. Más de que el director de la película es el mismo que hizo la infame pasada trilogía de Halloween, entonces no estoy ahorita en posición de gastar y tirar mi dinero así. Y dio la casualidad de que con motivo de los 50 años de su estreno, en la cadena de cines Cinépolis, en su sección de Más que Cine, estrenaron una vez más El Exorcista en cines por el 50 aniversario y a una semana del estreno del Exorcista Creyentes, así que decidí mejor gastar mi dinero en ver El Exorcista en cine. O sea, imagínense lo que fue para mí ver una de las mejores películas de terror, si no es que la mejor, en la gran pantalla, en cine, remasterizada, HD, 4K, ya sin vivir el trauma de mi niñez. Entonces la verdad es que me gusta mucho que hagan esto, ya que ahora pues Hollywood se quedó sin ideas, que reestrenen en cines películas que por la edad, por la época, por diversas circunstancias no pudimos ver en la gran pantalla y poder disfrutarlas. Y qué mejor si es con esta remasterización gracias a las nuevas tecnologías. Entonces me encantó verla, la sala estaba vacía, solo estaba yo. Entonces fue como una proyección especial para mí, que como fanático del cine de horror, pues fue una muy, muy linda experiencia. Entonces, por eso preferí ver El Exorcista en cine que ir a ver El Exorcista Creyentes. Ya la veré quizás cuando salga en alguna de las plataformas de streaming. Hablando del reestreno, curiosamente en el año 2000 igual la lanzaron, pero en formatos caseros, bajo la premisa de la versión nunca antes vista, que contenía algunas escenas adicionales. Obviamente también estaba remasterizada con las limitantes de aquella época, y aquí en mis manos tengo el DVD de esa versión que fue lanzada en el año 2000. La película más terrorífica de todos los tiempos, dice la caja. Aún mejor que en 1973. Todavía es una película que nos puede aterrorizar. Sin duda, sin duda. Entonces, bueno, voy a leerles lo que dice la contraportada, ya que no pueden verla, ya que estamos en un podcast. Prepárense para ser poseídos de nuevo por una de las películas más fascinantes de todos los tiempos. El director William Friedkin y el productor-escritor William Peter Blatty han revisado El Exorcista para agregar 11 minutos de escenas e imágenes que fueron suprimidas antes del estreno en 1973. Además de digitalizar los elementos de la película y del audio, el resultado es una experiencia más absorbente que nunca. Ahora se ven los momentos que ahondan en las impactantes actuaciones de Linda Blair, Ellen Burstyn, Jason Miller, Max von Sydow y Lee Jacob. Incluye un diagnóstico de trastorno nervioso, el desarrollo de la llegada del padre Merrin antes del ritual, las dudas sacerdotales durante el ritual, un epílogo con el teniente Kiderman y el padre Dyer, y sobre todo, la manera desgarradora en que baja la escalera Regan.
Ganadora de los Óscares por Mejor Adaptación de Libreto y Sonido, El Exorcista 2000 sorprende una y otra vez como ninguna otra película. ¿Qué les parece? Entonces también tener esto en mi DVDteca fue un mérito. Y supongo que se lanzó solo con motivo del nuevo milenio, hacía solo 27 años del estreno. Y esta edición del 2000 es la que se proyectó en las salas de cine de Cinépolis, aunque debo decirles, en la versión casera se alcanzan a ver los hilos, algunos elementos de la producción, pero en la que vi en cines hace unos días, ahí sí ya quitaron todo esto, lo cual la hizo aún más aterradora, por así decirlo. Entonces, creo que en definitiva es la mejor o una de las mejores películas de horror, ya que con pocos personajes, con solo una casa como principal locación, logra un ambiente de terror, una atmósfera sobrenatural, además, por supuesto, del icónico tema que no he puesto porque quizá digan que derechos de autor cuando publique el video, pero bueno, un poco no hará daño. También el tema es uno de los más icónicos de la historia de las películas de horror. Yo creo que el de Halloween, Tiburón, son, bueno, los más icónicos de las películas de terror. Bueno, como dato curioso, también es importante mencionar que si ustedes revisan la publicidad de la película, en ningún momento dice basada en hechos reales, como venden muchas películas actualmente y desde hace poco tiempo, como para atraer más la atención del público. Basada en hechos reales, inspirada en una historia real. Y aunque El Exorcista sí lo está, no necesitaron hacer uso de ello para publicitarla, lo cual también le da un gran mérito. Entonces, efectivamente, como me dijo mi hermano, en 1997 la historia real en la que se basó el escritor para escribir la novela fue de un niño, pero no de mi edad en ese entonces, no de 3 años, sino de 14. Era un niño que en 1949 pues había sido poseído según esto y se le había practicado un exorcismo que duró varios meses. Su nombre era Ronald Edwin Hunkeler. Y como dato curioso, después del supuesto exorcismo, pues fue un niño prodigio, inclusive participó en la misión de Apolo de la NASA y gracias a su invención fue que pues la nave que enviaron no se quemó al subir y bajar del espacio. Entonces, muy bien por él, que después del exorcismo pues llevó una vida de éxito. De hecho, acabo de recordar que la razón por la que decidí verla una vez más, 20 años después de mi trauma, en el 2017, si la memoria no me falla, fue porque hicieron una serie que se llamaba El Exorcista, que supuestamente iba a estar muy basada en la novela, que iba a expandir un poco más el universo. Sí, ya me acordé. Y como la pasaban por FX y yo en ese entonces tenía cable, iba a verla y sí vi, creo que el primer capítulo, pero la verdad es que estaba muy aburrido y no pude seguir viéndola. Ya luego me enteré que quisieron hacer como una especie de Supernatural. Entonces, eventualmente fue cancelada tras la segunda temporada. Entonces, a lo que vamos con todo esto es que a pesar de que han existido muchos intentos a lo largo de estos 50 años por estirar el éxito, por emular el éxito, ninguno ha sido efectivo, dejando solo a la película El Exorcista como el único referente. Y bueno, gracias a ella, como ya decía, tenemos tantas películas sobre posesión diabólica, sobre exorcismos. Entonces, aparte de todo lo ya mencionado, pues ese fue su regalo para la historia del cine y para el género de horror. Así que felices 50 años para El Exorcista y todos los involucrados. Estoy seguro de que por 50 años más va a seguir siendo un referente de las películas de terror. Muchas gracias si escucharon todo este episodio del podcast.
Si les gustó, no olviden dar like, suscribirse y compartirlo. Voy a estar subiendo cuantos videos me sea posible en este mes del horror y quería empezar precisamente con este. Qué mejor que inaugurarlo que con la mejor película, El Exorcista. Le mando muchos saludos a quienes se han suscrito y comentado los videos pasados presentes del canal. Gracias a Andrés, Marcos-2345 IT, Pepe Muñoz, un abrazo, Shizu y Fabio Ciurleo. Muchas gracias, mil gracias, les agradezco su suscripción, sus comentarios, sus likes. Sigan pendientes para más contenido neto en video o en el podcast. Nos vemos en la próxima.